अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का debido a la gracia y a las bendiciones de Allah, el Todopoderoso, sobre nosotros, hemos reconocido al Mesías prometido y hemos tenido la oportunidad de ser incluidos en el Bet del Mesías prometido. Por una parte, debería ser un medio para que progresemos en nuestra fe, pero si fracasamos en hacer progresar nuestra fe y nuestra creencia después de haber aceptado al Santo Mesías prometido, entonces no habremos obtenido beneficio alguno de aceptarlo. Sin embargo, por otra parte, deberíamos también pensar abiertamente el mensaje del Islam, presentar abiertamente el mensaje del Islam sin ningún tipo de inferioridad, complejo o miedo. Hay algunos jóvenes, chicos y chicas, que en ocasiones sienten que debido a la situación actual de los musulmanes y debido a que se le atribuyen la maldad y el desorden actual, deberían evitar hablar acerca del Islam. Eso sí, la mayoría son muy activos, gracias a Allah el Todopoderoso, puesto que los informes acerca del reparto de folletos reflejan que un gran porcentaje ha participado. Sin embargo, aún hay algunas personas que en ocasiones caen en algún tipo de inferioridad o complejo, aunque se consideran musulmanes, porque a pesar de todo son musulmanes, pero no lo expresan abiertamente como deberían hacerlo. Sin embargo, observando las acciones de otros musulmanes, deberíamos ser más valientes aún en mostrar al mundo la verdadera imagen del Islam. Deberíamos decirle al mundo que la situación actual del Islam es de hecho la prueba de su veracidad, y esto es debido a que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam predijo que llegaría un tiempo en el que la situación de los musulmanes se deterioraría y el desorden y la maldad se expandiría, siendo los responsables de estos los que se consideran ulemas, los sabios, denominados sabios. Además, los musulmanes se verán inmersos en objetivos mundanos y será en esta época cuando se producirá la llegada del Mesías prometido y Mahdi, que presentará la verdadera imagen del Islam al mundo y hará llegar al mundo el verdadero mensaje del Islam al mundo.
Y nosotros, los Ahmadis, somos aquellos que han aceptado al Mesías prometido y siguen las verdaderas enseñanzas del Islam que el Mesías prometido os ha mostrado tan maravillosamente y nos ha enseñado. Por tanto, no hay necesidad de tener ningún tipo de complejo de inferioridad. Algunas personas se han involucrado demasiado en el materialismo de los países occidentales y aunque proclaman dar preferencia a la fe sobre las cosas mundanas, en realidad no lo practican. Los Ahmadis aquí son muy buenos en integrarse con la gente de aquí y en mostrar buenos valores morales. Pero sus niveles de adoración y cumplimiento de los derechos de Allah Ta'ala, el Todopoderoso, no son los que se esperan de un Ahmadi. De igual manera, hay debilidad en las relaciones mutuas. Se reciben muchas quejas en las que las personas con cargos carecen de respeto mutuo al tratar con las personas. También se necesita que la gente aumente en sus corazones su nivel de respeto hacia las personas con cargos. El objetivo de la llegada del Santo Mesías prometido no era solo crear una Jamaat para reformar las creencias, sino también para una reforma práctica en cada aspecto y cada nivel. Por ello, cada uno de nosotros debe evaluarse a sí mismo si estamos luchando para cumplir esto, y a medida que se construyen más mezquitas en Alemania y más Jamaat se establecen, la Jamaat está ganando cobertura mediática y el mundo nos mirará también de forma más crítica. Naturalmente, a medida que nuestros números aumenten, la Jamaat llegará a ser más conocida y mientras más conocidos seamos, seremos vistos de manera más crítica y esto aumentará día tras día. Por ello, esto nos exige que mejoremos nuestros niveles de conducta práctica y también que cumplamos con el objetivo del Bait del Mesías prometido al Islam. Siempre digo y recordaré una vez más que el 99,9% de los Ahmadis que han emigrado a países occidentales no lo han hecho por su talento o por sus cualidades. Más bien es por el Ahmadiyyat y por tanto todo Ahmadi que vive aquí es un predicador silencioso del Ahmadiyyat. Gracias a Allah, el Todopoderoso, debido al buen ejemplo de los Ahmadis de aquí y también a sus buenas relaciones en la sociedad, han dejado una buena impresión de la comunidad en la gente y la gente lo expresa en varias ocasiones. En los últimos días se organizaron varios actos de colocación de la primera piedra y también de inauguración de algunas mezquitas. Entre los asistentes también estaban gentes locales de las zonas y los sentimientos que expresaron hacia la Jamaat, también los oficiales y políticos locales dieron su punto de vista, coincidían en que, por la gracia de Allah, el Todopoderoso, los Ahmadis locales de estas zonas han dejado una buena impresión entre sus vecinos.
También me percaté de que las verdaderas enseñanzas del Islam no han sido introducidas a los vecinos de forma en que debería haber sido hecha. Esto es porque cuando me dirijo a esas personas en estos actos y hablo sobre las enseñanzas del Islam, o cuando he hablado personalmente con estas personas, muchos dijeron que no tenían idea de las verdaderas enseñanzas del Islam hasta ahora. Dijeron por unanimidad que esta maravillosa imagen de las verdaderas enseñanzas del Islam no se les mostró, y nuestra imagen del Islam era únicamente la que muestran los medios de comunicación. También dijeron que a pesar de que conocemos a algunos Ahmadis y acudimos al acto por su invitación, aún albergábamos ciertas precauciones. El tener y mantener una relación personal con alguien es completamente diferente a invitar a alguien a uno de los actos de la Jamaat y hablarles acerca de la Jamaat. La gente pensará que a pesar de que él es mi amigo y es una buena persona, pero no sé cómo es su Jamaat y qué clase de creencias tienen, y puede que también sean extremistas. Por tanto, estas personas tenían algunas dudas. De hecho, es una impresión general que tiene el mundo en general, y he observado que los no musulmanes de cada país del mundo tienen estas dudas, y es que no saben qué les pasará si acuden a un acto de musulmanes. Temen que quizás estén tratando con extremistas. En algunos sitios también me han dicho que después de haber atendido nuestros actos se dieron cuenta que sus opiniones eran completamente erróneas, y tras escuchar acerca del Islam como una religión pacífica y una religión que propaga amor, y también que las acciones de una minoría no pueden ser atribuidas al Islam. Como he mencionado en los diversos actos organizados aquí y en otras partes del mundo, he conocido a muchas personas que dicen que después de escucharle a usted, no solo se han eliminado nuestras reservas, sino si alguna vez nos inclinamos a seguir una fe en particular, entonces nos uniremos a la comunidad Ahmadía musulmana. Voy a presentar algunos ejemplos de cómo los puntos de vista de las personas han cambiado completamente después de haber escuchado el mensaje del Islam. El primer acto de inauguración de una mezquita fue en Waldshut. Uno de los invitados, Simon Klaus, dijo: mi opinión sobre el Islam ha cambiado completamente. Hoy he aprendido el verdadero significado de yihad. Después de aprender el verdadero significado de yihad, no hay razón alguna para temer este término. De hecho, no hay nada por lo que uno deba tener miedo. Dice además, antes de atender esta función, temía que pudiese producirse un ataque terrorista contra mí, y por tanto, a pesar de que acepté la invitación, decidí no acudir. Sin embargo, un amigo mío que había investigado acerca de la comunidad en Internet
y también había visto algunos vídeos, me dijo que esta era una comunidad muy pacífica y por tanto me dijo que no había daño alguno en acudir a su celebración. Sin embargo, afirma, todavía tenía algo de miedo, pero ahora estoy muy agradecido por el hecho de poder asistir a esta función de hoy. Después de asistir a vuestra función, me he dado cuenta de que vosotros no quitáis vidas, de hecho otorgáis vida debido a la compasión que mostráis hacia la humanidad y el servicio que proporcionáis a ella. Otro invitado, el doctor Franz, dijo que hoy he presenciado un Islam que no se difunde promoviendo el odio, sino que se propaga a través del amor. Una señora que acudió a la inauguración de la segunda mezquita dijo, lo que he oído hoy nunca lo he escuchado de ningún otro líder musulmán. Otra señora dijo que hoy he aprendido que el Islam es una religión pacífica y compasiva. También me he dado cuenta de lo mucho que protege el Islam los derechos de los vecinos. Un musulmán sirio también acudió a la función y dijo, hoy fue un día muy emotivo para mí. Me dijeron, antes de venir al evento, esta es la visión generalizada, que los Ahmadis no son musulmanes y que su Corán es también diferente. Sin embargo, hoy he aprendido que era completamente falso y los Ahmadis leen y se adhieren al mismo Corán que el resto de los musulmanes y creen en el mismo profeta que los otros musulmanes. Después de reunirse conmigo, dijo que después de conocer al Jalifa actual es muy posible que también me convierta en Ahmadi. El mismo tipo de sentimientos también fueron expresados por los invitados que vinieron aquí cuando se colocó la primera piedra de la mezquita y de manera similar en Marburg. La vicerrectora de la Universidad de Marburg dijo, estoy completamente abrumada por las emociones en este momento después de escuchar el discurso del Jalifa de la comunidad Ahmadía, especialmente la explicación del concepto de dos cielos. En mi discurso presenté el concepto de dos cielos. De hecho, hablé sobre las enseñanzas del Islam y dije que hay un cielo en este mundo y también uno en el más allá. Me emocionó escuchar la explicación del concepto de dos cielos y también de cómo alcanzar el cielo en este mundo, que de hecho es como un precursor del cielo en más allá. También dijo he aprendido sobre la vida del fundador del Islam, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la temprana historia del Islam. También aprendí cómo el Islam enseña a uno a cumplir los derechos de los demás. Dijo además, si el mundo llega a comprender todo esto, entonces se establecerá la paz, el amor y la fraternidad en el mundo. Esta señora estaba tan emocionada que la persona con la que estaba hablando dijo que empezó a llorar y dijo que no podía decir nada más porque no tenía fuerzas para continuar. Esta es una mujer cristiana que llegó a una función musulmana y que previamente no tenía conocimiento de las enseñanzas del Islam. De hecho, Amir Saab, el presidente nacional, me dijo que ella no estaba al tanto del Islam y la estaba buscando. Es una vicerrectora y por lo tanto una mujer muy educada, y después de escuchar el discurso se emocionó tanto que ni siquiera podía controlar sus sentimientos. Esto es lo hermoso que son las enseñanzas del Islam y por tanto no necesitamos tener ningún tipo de complejo de inferioridad. Una señora llamada Miss Esther dijo,
Hoy vuestro Jalifa ha respondido todas las preguntas que albergaba en mi corazón antes de venir. Dijo, sin embargo, me temo que después de haber escuchado estas hermosas palabras, cuando vuelva a casa, es muy posible que mañana alguien busque difamar el nombre del Islam, llevando a cabo un acto terrorista en nombre del Islam, y la atención de la gente se desviará hacia el acto y se olvidarán de este mensaje pacífico. Esta es la angustia y el dolor que tengo. Así, estos son los tipos de sentimientos que emergen en los corazones de las personas. Del mismo modo, hay varios comentarios de otros invitados. En todas partes recibimos sentimientos parecidos a estos, como la mencionada señora dijo que la gente olvidará cualquier mensaje pacífico. Esta es la realidad, especialmente cuando se trata de los medios de comunicación que siempre tratan de evitar cualquier retrato positivo del Islam que merezca ser destacado. Por esta razón, es nuestra responsabilidad continuar difundiendo este mensaje que consiste en el amor, la reconciliación, el cumplimiento de los derechos de Dios y su creación. Cada acto negativo que se comete en nombre del Islam por parte de algunos individuos y por parte de los así denominados musulmanes debe ser contrarrestado por nosotros, demostrando sus enseñanzas positivas ante el mundo. En cuanto a los invitados y a otras personas que asistieron a nuestras funciones, ahora es importante mantener el contacto con los que han forjado una relación. ¿Cuál fue la razón, después de todo, del impacto que en ellos se produjo? ¿Cuál fue la razón? Esencialmente, recitamos el mismo Corán que el resto de los musulmanes recitan y también ofrecemos la oración de la misma manera que la ofrecen otros musulmanes. Creemos en el mismo Sharia que fue revelada al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y creemos en él que fue el último profeta. La razón por la cual tuvo tal impacto fue porque hemos aceptado al santo Mesías prometido. Como mencioné antes, el Mesías prometido alayhi salam elucidó abiertamente las enseñanzas del Islam, explicando las verdaderas enseñanzas del Corán, y es responsabilidad de cada Ahmadi difundir estas enseñanzas. Así, junto con la reforma personal de nuestras acciones, también necesitamos distribuir los libros del Mesías prometido al Islam, y esta es nuestra tarea. De hecho, es nuestra responsabilidad. Como he mencionado anteriormente, la primera mezquita de la mezquita de Marburg se colocó en el mismo lugar en el que había musulmanes presentes y en el que asistieron muchos invitados, entre ellos profesores universitarios, estudiantes, así como la vicecanciller, cuyos sentimientos e impresión ya he mencionado anteriormente. Entre ellos estaban dos profesores universitarios de origen egipcio que enseñaban estudios islámicos y el árabe. Al preguntarles, mencionaron que en el curso de estudios islámicos enseñaban filosofía islámica. Les pregunté si habían leído la filosofía de las enseñanzas del Islam escrito por el Mesías prometido. Contestaron no. Les dije que debían leer este libro porque sin él no se pueden entender las profundidades de la filosofía del Islam, independientemente del conocimiento que se haya ganado de diferentes fuentes. Me sorprendió comprobar que el secretario nacional de Ishad, que los había traído y que tal vez era un amigo estudiante de alguno de ellos en la universidad, o tal vez todavía está allí estudiando, a pesar de su estrecha relación con ellos y a pesar de saber su tema de interés, no les dio este libro. Aún así le dije que arreglara esto inmediatamente. Ayer
recibí una carta de él en la que se escribió que ya les había proporcionado el libro. Deberían haber sido enviados en árabe para que entendieran mejor el libro en su lengua materna. Este libro es de tal grandeza que innumerables árabes me han escrito diciendo que después de leer este libro han comprendido verdaderamente el Islam. Incluso otras personas, incluyendo a los cristianos, me han escrito diciendo que este libro ha cambiado su opinión. El difunto Mustafa Sabri Saheb era un gran erudito de la Jamaat que tenía una profunda comprensión. De hecho, tenía una comprensión profunda del Islam también. Decía que el hecho más importante que lo llevó hacia el Ahmadiyyat fue la lectura de este libro, es decir, la filosofía de las enseñanzas del Islam. Así, cuando uno se encuentra con gente educada, debe ofrecerles este libro. Algunos de nuestros estudiantes universitarios, tanto chicas como chicos, creen que al leer acerca de antiguos juristas y eruditos o estudiar sobre los imames y santos del pasado, su conocimiento se ha multiplicado y ahora no hay nadie que pueda cuestionar sus conocimientos. Pueden haber aumentado su conocimiento en este aspecto, sin embargo, los eruditos no ahmadis tienen más conocimiento que ellos a este respecto. Por lo tanto, solo leyendo eso, uno debe considerarse a sí mismo erudito. Si alguien alberga este pensamiento, debe deshacerse de él. Hay que dejar de lado a los eruditos y a los santos del pasado, ya que ahora el verdadero conocimiento y el concepto correcto del Islam solo pueden ser percibidos a través del conocimiento de los dichos del Santo Mesías Prometido. Recordad, los veredictos emitidos por el Mesías Prometido son las verdaderas resoluciones, y cualquier exégesis que han sido escritas por los Julafá de la Jamaat sobre la base de su literatura son de hecho los verdaderos comentarios. Por lo tanto, debéis leerlos y aumentar vuestro conocimiento a través de ellos. El Mesías Prometido fue enviado como el árbitro justo de esta era, y esto es un hecho que siempre debemos tener en cuenta. Por lo tanto, lo que el Mesías Prometido al-Islam ha pronunciado es la verdad y configura también las verdaderas enseñanzas del Islam. No supongáis que al leer los libros de otros eruditos o de juristas o de los imames del pasado uno se convertirá en un erudito. Uno no puede ser erudito a menos que lea los libros del Mesías Prometido. Puesto que Dios, el Todopoderoso, envió al Santo Mesías Prometido para la reforma de esta era, Él también le otorgó el conocimiento divino para ello. En una ocasión el Mesías Prometido dijo que quien profesa la creencia debe asegurarse que su fe evoluciona hacia la convicción y el conocimiento en lugar de caer presa de la sospecha y la duda. Escuchad, la conjetura nunca demostrará ser beneficiosa. Dios Todopoderoso declara: ciertamente la conjetura no sirve nada contra la verdad. El Mesías Prometido afirma: es sólo la verdadera convicción la que puede permitir que uno tenga éxito. Nada se puede lograr sin ella. Si uno usara malas sospechas en cada asunto, es muy probable que no pueda sobrevivir en este mundo, ni siquiera por un momento. El Mesías Prometido elabora más allá, presentando un ejemplo. Si uno no bebe agua sabiendo que tal vez hay veneno en ella, o que es incapaz de comer cualquier cosa comprada fuera, ya que puede contener sustancias fatales, ¿cómo puede sobrevivir este individuo? El Mesías Prometido dice: este es un ejemplo abierto, claro, que siguiéndolo el hombre puede obtener beneficios en los asuntos relacionados con la espiritualidad. El Mesías Prometido continúa diciendo: ahora bien, pensad por vosotros mismos y obtendréis una conclusión de vuestro corazón, que si habiendo hecho el bet,
en mi mano y aceptándome como el Mesías prometido y árbitro justo. Sin embargo, después de profesar esta creencia, todavía alberga alguna malicia o malestar en vuestros corazones debido a una decisión o acción mía, entonces debéis preocuparos. Continúa diciendo: la fe que es calumniada con dudas y sospechas no podrá derivar ningún resultado virtuoso. Sin embargo, si habéis aceptado de corazón que el Mesías prometido es el auténtico árbitro, entonces debéis tirar vuestros armamentos ante sus veredictos y acciones. Permaneced en silencio y aceptad lo que se os explica. Tratad sus veredictos con respeto, para que así pues se os considere como de aquellos que muestran respeto y veneran las enseñanzas puras del santo profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. El Mesías prometido añade: el testimonio del santo profeta sallallahu alaihi wasallam debería ser suficiente cuando dijo que el Mesías prometido que aparezca será vuestro imam y él será el árbitro justo. Si uno no está de acuerdo con esto, entonces, ¿qué es lo que resultará ser lo más adecuado? Uno que tenga fe, pero que también albergue sospechas en ciertas partes de su corazón, nunca puede ser beneficioso ni bendecido. Si yo no soy el verdadero, entonces salid y buscad al que sea verdadero. Tened absolutamente claro que no hay otro verdadero. Posteriormente, si no encontráis otro veraz, y nunca lo encontraréis, entonces solo pido el derecho que me fue concedido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquellas personas que me han rechazado y levantan acusaciones contra mi persona no me han reconocido. En cuanto a los que me han aceptado y que han entrado en el pacto del Bait y todavía reivindican, su estado es aún más lamentable, porque a pesar de ser capaces de verme, se han vuelto ciegos. Es un tema fundamental que, habiéndole aceptado, aún se alberguen dudas en el corazón, y tras haber visto la luz uno se vuelva ciego y con ellos sus pecados vayan increciendo. El Mesías prometido afirma que en realidad ser contemporáneo de alguien disminuye su estatus y grandeza. Vivir juntos en la misma área impide que uno reconozca y comprenda el estatus de otro. Es por eso que el profeta Jesús declaró que un profeta es deshonrado en su propio país. El Mesías prometido continúa diciendo: uno puede medir a partir de esto el nivel de angustia y sufrimiento que, es decir, Jesús tuvo que soportar de sus compatriotas. Por lo tanto, esta práctica va unida en el camino de los profetas. Pues, ¿por qué entonces nuestro caso diferiría de los anteriores? Así, algunas personas levantan acusaciones contra el Ahmadiyyat o contra las demandas del Mesías prometido, diciendo que los eruditos religiosos de entre su propio pueblo lo rechazaron y declararon a los Ahmadis como no musulmanes. Entre ellos hay árabes, así como gente de otras naciones. Para ellos este argumento debería ser suficiente, de que los profetas aparecieron en cada nación y en cada época, pero su propio pueblo lo rechazó. El Mesías prometido declaró: todo lo que tuvimos que soportar de nuestros oponentes fue un resultado directo de esta práctica. En efecto, la oposición a cualquier profeta o la oposición al Mesías prometido es un argumento a favor de su veracidad, porque esta es la práctica de Dios Todopoderoso con respecto a sus profetas. Dios Todopoderoso dice en el Santo Corán que no les llega ningún mensajero sin que se burlen de él. Mientras se dirige a sus oponentes, el Mesías prometido dice: ay, si mis adversarios vinieran a mí con puras intenciones, les mostraría lo que Dios me ha concedido, y como resultado Dios Todopoderoso enviaría su gracia y los alumbraría. Sin embargo, trataron este asunto con avaricia y celos. ¿Cómo les puedo explicar esta condición? Sin embargo, es nuestra responsabilidad, como los que hemos aceptado
que si hemos profesado la creencia, entonces debemos asegurarnos que formemos una conexión con Dios. No debemos ser distraídos por las actividades mundanas, ya que este mundo es efímero. Por tanto, debemos preocuparnos por nuestra vida en el más allá. El Mesías prometido dice: cuando el hombre emprende la búsqueda del verdadero camino con un corazón sincero, entonces todos los asuntos se resuelven. Sin embargo, si uno tiene la intención de difundir el mal y usar un lenguaje profano, entonces no hay ninguna esperanza. Añade, en Yayul Kirama está escrito con referencia a Ibn Arabi que dijo: cuando el Mesías prometido aparecerá, será declarado infiel e ignorante en la medida en que se dirá que quiere hacer cambios en la fe. En la época actual es lo que está ocurriendo. Al imponerme esta acusación contra mí, la gente no será liberada de esto a menos que oculten el manual de su propio razonamiento y, dejándolo de lado, se preocupen de que si esa es la verdad o no. El Mesías prometido continúa diciendo: de hecho, algunos asuntos son incomprensibles, sin embargo, aquellos que creen en los profetas lo hacen porque piensan piadosamente, con paciencia y firmeza, esperando, en consecuencia, que Dios Todopoderoso revele la verdad para ellos. El Mesías prometido declaró en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: los compañeros no hacían preguntas, sino que esperaban a que otros hicieran preguntas para que pudieran beneficiarse de ellas. Se sentaban tranquilamente aceptando todo y no se atrevían a preguntar nada. En mi opinión, dice el Santo Mesías prometido, esa es la mejor manera para mostrar los modales. Quien no entiende los modales que deben ser mostrados a los profetas y elige no seguirlos, se involucran en un pensamiento dañino y deberían temer no ser llevados a la ruina. El Mesías prometido ha advertido a sus propios seguidores a no pensar mal de los demás y evitar hacer preguntas sin sentido. Por lo tanto, ante todo, no necesitamos sentir ningún tipo de complejo de inferioridad, como ya he mencionado. En asuntos donde los ancianos y los santos han dado opiniones, no tienen valor en comparación con ninguna de las opiniones o decisiones que se han dado sobre el tema por el Hakam y el Adal. Estos santos pasados sirvieron al Islam en gran medida durante sus respectivos periodos de tiempo y se esforzaron por guiar a los musulmanes dentro de sus esferas. Sin embargo, ahora, después de la aparición del Khatamul Khulafa, el Khatamul Awliya, el Mujaddal Akhir Zaman y el Hakam y el Adal, sus decisiones, conocimientos y enseñanzas sobre el Islam son toda la verdad, mientras que todo lo demás es incorrecto. Después de llevar a cabo el Bai'at, tenemos que seguirlo, y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Este es ciertamente el verdadero Islam, que es apreciado hoy por el mundo, como he mencionado. Porque somos respetados en el mundo, es porque presentamos el Islam como nos fue enseñado por el Santo Mesías prometido. Ya he presentado muchos ejemplos de esto, y hay muchos más ejemplos que demuestran esto. Como he dicho, el segundo punto que debemos recordar es leer la literatura del Santo Mesías prometido y los libros que nos ha dejado, porque es el medio para adquirir conocimientos sobre el verdadero Islam. Por lo tanto, donde deben leerlos ustedes mismos, también deben dárselo a otros con los que estén bien familiarizados y sean de buen carácter. Es esencial que compartan esta literatura con ellos, incluyendo la literatura relacionada con problemas y asuntos cotidianos. Es muy necesario que lo hagamos. En resumen, cada Ahmadi debe esforzarse para obtener el máximo beneficio de la literatura del Mesías prometido y también debe transmitirla a otros. Nunca debemos preocuparnos de lo que el mundo pensará en respuesta, ni de cómo los musulmanes no ahmadis o la gente del mundo verá lo que decimos.
Los profetas y los elegidos de Dios vienen al mundo en un momento en que la mundanería y el materialismo están desenfrenados y la corrupción asedia a la religión, cuando la mayoría del mundo abandona la religión, y es la tarea de los profetas y elegidos traerlos de vuelta al camino correcto. Así, aceptando al Mesías prometido, tenemos la carga de reformar el mundo y encontraremos oposición al hacerlo. La gente mundana formará leyes para su propio beneficio y placer. Si estas leyes son contrarias a las leyes de Dios, entonces tenemos que ayudar a reformar el mundo y traerlo al camino correcto, permaneciendo dentro de los límites de la ley. Al traerlos al camino correcto, nunca debemos mostrar ningún complejo de inferioridad, ni debemos tener miedo, sino que debemos llevar a cabo esta tarea con sabiduría. Así que no debemos tener miedo. Todo lo que es incorrecto y lo que las religiones han juzgado como erróneo, tenemos que calificarlo de incorrecto. Cada Ahmadi debe instilar esto en sus mentes. En términos del Mesías prometido, quien dijo a sus seguidores, citando el ejemplo del profeta que dijo no hacer demasiadas preguntas, fue porque impide la expresión de la completa obediencia. Es por eso que dijo que cuando otros, los no Ahmadis, visitan y hacen preguntas, la respuesta que reciben también se convierte en una fuente de tranquilidad y fe para los que creen. Los profetas tienen una percepción tan perspicaz y profunda que pueden responder a la pregunta que la persona tiene en su mente. Si la gente puede decir acerca de mí, quien soy un servidor extremadamente humilde del Mesías prometido, que mi discurso ha respondido a todas las preguntas que tenían en sus mentes, entonces la percepción de un profeta es mucho mayor. Por lo tanto, son capaces de responder incluso los aspectos más intricados y sutiles de la cuestión. Por lo tanto, uno no debe pensar que no hay respuesta a una pregunta. Sin embargo, es el deber de los creyentes también elevar su nivel de obediencia. Hazrat Khalifatul Masih I radhiyallahu anhu mostró completa obediencia al Mesías prometido, y el Mesías prometido mencionó también esto. Hazrat Khalifatul Masih I solía sentarse en las reuniones en las que el Mesías prometido estaba presente, y de acuerdo a las narraciones solía sentarse con la cabeza baja y no decía nada ni hacía ninguna pregunta. Sin embargo, cuando preguntaban, él se beneficiaba de las preguntas y tomaba nota de ellas. Además, escuchaba atentamente lo que decía el Mesías prometido y se beneficiaba de ello. Hay que recordar, y también ya lo he mencionado antes, que no es que la religión del Islam no tenga respuestas a preguntas concretas. Ciertamente no. De hecho, el Islam tiene las respuestas para todo, y el Mesías prometido ha dado todas las respuestas en sus libros y discursos. Es por eso que dije y digo que uno debe estudiar los libros del Mesías prometido, y esto es extremadamente vital para demostrar la superioridad del Islam. Ya se trate de cuestiones relacionadas con la jurisprudencia, o cuestiones de carácter general, o cuestiones filosóficas o académicas. Las respuestas a todas ellas pueden encontrarse en la literatura del Mesías prometido y en los Julufá, que las han explicado más a fondo. Por lo tanto, hay que prestar atención a esto y estudiar la literatura y reflexionar sobre ella. El Mesías prometido ha aconsejado repetidamente a su Yamāt acerca de cómo debe ser y cuál debe ser la condición de la fe. En relación con esto, presentaré un extracto de sus escritos para que cada uno de nosotros pueda cumplir las expectativas de nuestro Bet. Impartiendo un consejo extremadamente importante a su Yamāt, el Mesías prometido declara: esta época está empeorando de una manera importante. Hay todo tipo de shirk, prácticas de idolatría, innovaciones dañinas y otras muchas enfermedades se han convertido en prevalentes.
La declaración hecha en el momento del Bet, en la cual uno debe dar precedencia a la fe sobre todas las cosas mundanas, es de hecho una declaración hecha ante Allah el Todopoderoso. Uno debe valorar profundamente el hecho de que es una declaración hecha ante Allah el Todopoderoso. Por tanto, uno debe esforzarse por adherirse a esto hasta su último suspiro o dejar claro que no ha hecho el Bet. Y si os adherís firmemente a esto, entonces Allah el Todopoderoso bendecirá a vuestros religiosos y mundanos. Adoptar la rectitud y como Allah Todopoderoso ha prescrito, estos son tiempos extremadamente precarios y la ira divina se está convirtiendo en algo gradualmente aparente, y aquel que se perfila acorde al decreto de Dios el Todopoderoso será objeto de la clemencia de su propio ser, de su descendencia y progenie. A la vista de las actuales circunstancias que están significativamente empeorando, cada uno de nosotros debería valorar estas circunstancias y como resultado acercarse aún más a Allah el Todopoderoso. Dice: tomad el ejemplo de una persona que come pan hasta que no come acorde su apetito, permanecerá hambrienta esta persona. ¿Satisfará su apetito un bocado de pan? Ciertamente no. Y si solo tragase una gota de agua por su garganta, esa simple gota no sería capaz de salvarle, y a pesar de esa gota de agua morirá. Dice: para proteger su vida uno tiene que comer y beber una porción apropiada que se requiere para mantenerle vivo, o sin embargo no podrá sobrevivir. El Mesías prometido al Islam dice: este es el mismo caso para el estado de la fe de un hombre. Hasta que la fe de un hombre no llega a un punto en el que está saciado y completo, no hay posibilidad de sobrevivir. Uno debe obedecer las órdenes de Dios el Todopoderoso, tal y como uno come pan y bebe agua para saciar su hambre. El Mesías prometido al Islam continúa diciendo: entender claramente que desobedecer algunos mandamientos de Dios el Todopoderoso es similar a desobedecer todos sus mandamientos. Si una parte se guarda para Satanás y otra para Dios el Todopoderoso, entonces Dios el Todopoderoso no le gusta este compromiso. A Dios el Todopoderoso no le gusta que asocien compañeros a Él. Dice: esta dispensación ha sido establecida para que el hombre pueda encontrar a Dios el Todopoderoso. Incluso avanzando hacia Dios el Todopoderoso es una tarea difícil que requiere cierta muerte para superarse a uno mismo. Sin embargo, nuestra única supervivencia yace en esto. Quien sea que se libre de las influencias satánicas en su interior es una persona bendita. Sin embargo, si una simple huella permanece, entonces no disfrutarán de dichas bendiciones. Sus bendiciones pueden sentirse en cualquier sitio, en su propia persona, en su morada, en su ciudad, hasta que uno justifique su pacto de lealtad por medio de sus acciones. Su pacto no obtiene alguna significación. Tal y como si fueras a declarar verbalmente a otro individuo que desempeñarías unas tareas y luego fallaras a la hora de realizarlas, ¿le dejarías decepcionado? Sucede el mismo caso en relativas a Dios Todopoderoso. Él es el más honorable. Es posible que para una persona obedecer a Dios Todopoderoso, peor también mostrar obediencia a sus enemigos. Esto es lo que se conoce como hipocresía. En esta materia uno debe preocuparse por otras personas, no debe preocuparse, sino que permanecer en el camino recto hasta el último suspiro. Hay dos tipos de vicio. Uno es asociar copartícipes con Dios y fallando a la hora de conocer su grandeza, volviéndose indolente en su adoración. El segundo vicio es no mostrar bondad hacia su gente y fallando a la hora de cumplir sus derechos. Uno debe evitar ambos tipos de vicio. Ser firmes a la obediencia de Dios, permanecer firmes en el pacto que tomaste. No inflijáis dolor a los siervos de la recita del Corán. Evitad todas las reuniones idolatras, futiles. Observad las 5 oraciones. En resumen, no debería haber un movimiento que ignoréis. Mantened vuestro cuerpo limpio y vuestro corazón libre de toda malicia y envidia excesiva. Estos son los puntos que Dios Todopoderoso requiere de vosotros. Ahora todo el mundo debería analizarse a sí mismo hasta qué punto se preservan de reuniones futiles e idolatras. Mucha gente dirá que cree en un solo Dios y no se sientan en reuniones idólatras. Recordad que cualquier reunión, ya sea el internet o la televisión, cualquier tema que os aleje de la oración y la adoración cuenta como una reunión idolatra. Por lo tanto, debemos analizarnos nosotros mismos con este nivel de profundidad. El Mesías prometido nos recordó especialmente que observásemos las 5 oraciones diarias, y observar las oraciones significa rezar en congregación, con puntualidad y con constancia.
He analizado la situación y veo mucha debilidad a este respecto. La gente pide que haga oraciones, pero cuando se les pregunta si ellos mismos rezan u ofrecen las oraciones obligatorias, su respuesta es negativa o que lo intentan hacer. Por tanto, si la persona que está suplicando no siente ningún dolor por la oración dentro de él, entonces ¿cómo puede otra persona sentir el dolor de que deberían rezar por ellos? Sin duda, si uno cumple con las obligaciones que se deben a la oración, entonces las oraciones de los demás le ayudarán, y esto concuerda exactamente con lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho. Este es el mismo caso de las enfermedades sociales que he mencionado anteriormente, en el que algunas personas no tienen los niveles de amor, afecto y hermandad que deberían tener, sino que cosechan malicia, rencor y envidia. Por tanto, debemos mirar dentro de nosotros mismos y posteriormente hacer un juicio. No miréis hacia otras personas por cómo son, sino que debéis mirar por reformar vuestro propio ser. Si uno se reforma a sí mismo, entonces todos los hábitos incorrectos serán erradicados. Nadie puede decir que está libre de todos los vicios. Por tanto, debemos siempre buscar el arrepentimiento de nuestros fallos y faltas, que Allah Ta'ala, el Todopoderoso, nos permita a todos obtener esto, y habiendo entrado en el Beit con el Mesías prometido, que nos permita cumplir con él. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.